Las negociaciones en Islamabad, en Pakistán. ¿Qué ha pasado? ¿Qué opinas de lo que está ocurriendo allí? Well, um, we don't have very good Bueno, information. no tenemos información muy buena. Recibimos, ya sabes, la versión de Trump. Me parece que lo que ocurrió, Nima, es que los iraníes creían que su programa de 10 puntos sería el documento que se discutiría y negociaría. Puede que malinterpretaran a Trump cuando dijo que lo aceptaba como base para la negociación. No creo que lo aceptara nunca. Se aferró a ellos solo para librarse de su imposible promesa de destruir Irán esa noche. Parece que los estadounidenses llegaron con su propia versión de lo que se suponía que Irán debía aceptar, y eso probablemente sorprendió a los iraníes. Luego Trump utilizó eso para evitar negociar, alegando que los iraníes no aceptarían no fabricar un arma nuclear. Iranians would not agree not to make a nuclear weapon. But I've never seen any statement. Pero nunca he visto ninguna declaración de ningún líder iraní, ni de los que siguen vivos, ni de los que han fallecido, en la que dijeran que tenían la intención de fabricar un arma nuclear. Siempre han dicho que no la fabricarían. Según recuerdo, Nima, Irán firmó el Tratado de No Proliferación, lo que significa que acordaron no fabricar un arma nuclear. Y según entiendo el tratado, Irán conserva el derecho a enriquecer uranio. Simplemente renuncia al derecho de usarlo para fabricar un arma nuclear. Así que todo lo que Irán está haciendo está dentro de sus derechos. No están fabricando un arma nuclear. ¿Y por qué importa? No lo sé. And why it matters, I don't know. Why does it matter if they make a nuclear weapon? ¿Por qué importa si fabrican un arma nuclear? Israel fabricó armas nucleares ilegalmente. Pakistán las fabricó. India las fabricó. Dentro de poco, todos las tendrán. Así que la idea de que un arma nuclear en manos de Irán sea más peligrosa que en manos de cualquier otro país, ¿en qué se basa? Creo que hemos señalado varias veces en tu programa que Irán no ha atacado a nadie en mucho tiempo. No es Israel. No son los Estados Unidos. Así que creo que los iraníes no deberían haber ido. Deberían haber sabido que no podía salir nada de eso. Y al aceptar un alto el fuego, rompieron su propio juramento de que no habría alto el fuego. They broke their own vow that there would be no ceasefire. So I thought when they Así que pensé que cuando rompieron su propia regla, que no aceptarían un alto el fuego, mostraron debilidad, y Trump se aprovechó rápidamente de ello. Creo que eso fue lo que pasó. Las negociaciones fueron un error para Irán, y la voz iraní no suena tan fuerte. Es fácil de censurar, así que el mundo recibe la versión de Trump, que es, bueno, no quisieron comprometerse a no fabricar una bomba, lo cual, hasta donde yo sé, es una mentira. Rompieron su promesa y se expusieron a que Trump, una vez más, los demonizara como un pueblo decidido a fabricar un arma nuclear. ¿Por qué importa? No lo sé. Probablemente no sean más propensos a usarla que cualquier otro. they're probably no more prone to use it than anyone else. In fact, they may be less prone to use it. De hecho, puede que sean menos propensos a usarlo. Así que esa es mi opinión al respecto. Las negociaciones en Pakistán fueron un error, y realmente no entiendo por qué Pakistán no lo vio así. ¿Por qué pensó Pakistán que podía salir algo de una negociación con Trump cuando Israel tiene a Trump bajo su control? Esa es la razón de la guerra. Israel llevó a Trump a la guerra contra Irán, igual que lo llevó a la guerra contra Libia, Irak y Siria. Y del mismo modo que Israel le dijo a Trump y a J.D. Vance que dijeran que el alto el fuego no incluye al Líbano. Así que quien dirige todo es Israel, no Trump. Trump es un agente de Israel. El otro día vi que alguien decía que Trump es la amante de Netanyahu, así que quizás sea el caso. So maybe that's the case. En realidad, lo que ocurrió con las negociaciones en 2020 fueron solo una hora de conversaciones. Parece que en varias ocasiones, J.D. Vance llamó a alguien en Washington y una vez incluso llamó a Benjamin Netanyahu. No es poca cosa, Paul. ¿Por qué necesitaba llamar a Benjamin Netanyahu durante las negociaciones? Because Porque Netanyahu está al mando, no Trump ni Vance. not Vance.
Sí. You see, we've talked about it. Verás, hemos hablado de ello. Lo que pasa desapercibido es que la causa de todos los problemas es la agenda sionista del Gran Israel. Hemos estado observando cómo esta agenda se desarrolla durante el primer cuarto del siglo XXI. Nos la presentaron los neoconservadores estadounidenses. Primero fue Norman Podhoretz, el editor de esa revista judía, ¿cómo se llama? He olvidado su nombre. Es muy conocida. I forget the name of it. It's a prominent. Haaretz. ¿Qué? Haaretz. No, it's not a newspaper. It's Haaretz. No es un periódico, es una revista estadounidense, una revista judía estadounidense, intelectual. Una vez publiqué algo en ella, pero ahora mismo no recuerdo el nombre. Norman Podhoretz era el editor. A ver, ¿cómo se llamaba? En fin, él fue quien presentó por primera vez la idea de que, con el colapso soviético, Estados Unidos se había convertido en la potencia unipolar. The United States was now the unipolar power. Tenemos The Forward. Tenemos la revista Tablet. Esas son las revistas, ya sabes. No, it's a very prominent intellectual. No, es una revista intelectual muy prestigiosa. Cuando yo estaba en la universidad como profesor, publicar en ella era una señal de que realmente sabías de lo que estabas escribiendo. Era, busca a Norman Podhoretz y lo verás. Era un destacado intelectual judío. About him. He was a prominent Jewish intellectual. And ¿Quién se llama Norman? Norman, Norman es Podhoretz, o Tzet, creo. I think. Yeah. Sí, el redactor jefe de Commentary. Commentary. Comentario, sí. Eso es. It's been some years since I've seen it, but it was. Han pasado algunos años desde que lo vi, pero era una revista que todos los interesados en los asuntos mundiales leían para ver cuál era la posición judía, la posición israelí. En fin, fue Podhoretz quien expuso por primera vez en Commentary la idea de 7 países en 5 años. Dijo que eso podía hacerse entonces, porque los soviéticos habían desaparecido y no había ningún freno a la acción estadounidense en ninguna parte. Y por supuesto, esto fue antes de que China fuera capaz de defenderse por sí misma. Luego lo vimos repetido en la publicación neoconservadora estadounidense Project for the New American Century, o algo así. No recuerdo el nombre exacto. Or something like that. I forget what it was called, but there again we see. Pero una vez más, vemos que se pretende vaciar Oriente Medio. Y luego tuvimos al general de 4 estrellas Wesley Clark, el comandante estadounidense de las fuerzas de la OTAN en Europa, que dijo en televisión 2 o 3 veces que unos generales del Pentágono le habían llamado a su despacho y le habían dicho, señor, mire, vamos a atacar Irak. Y él respondió, ¿pero por qué? ¿Por qué hacemos eso? Y el general contestó, bueno, no lo sabemos. La siguiente vez que estuvo allí le dijeron, general, ahora es peor. Son 7 países en 5 años. Y entonces lo reveló todo. Le pareció absurdo, pero supongo que para entonces ya estaba retirado. Así que mientras exista esta agenda que Dios entregó Oriente Medio a Israel, God gave the Middle East to Israel. There can't be any peace if that is. no puede haber paz si esa es la agenda del gobierno israelí. Y bajo Netanyahu y los partidos sionistas que apoyan su coalición, esa es la agenda. Ahora bien, en realidad, si se pueden creer las encuestas, es una agenda minoritaria dentro de Israel, pero ha dominado el siglo XXI. Así que, si te enfrentas a una agenda como esa, no puedes negociar. ¿Sobre qué se puede negociar? La agenda consiste en eliminar a los 7 países que son barreras para el control israelí de todo Oriente Medio. Y los países fueron nombrados. Podhoretz los nombró. A veces varían un poco. No creo que Turquía estuviera en el grupo original de países que debían ser destruidos por Estados Unidos. Of countries that had to be destroyed by the United States. And of course, 9/11, when the World Y por Trade supuesto, Center was el attacked, 11S, cuando el World Trade Center y el Pentágono fueron atacados, se atribuyó a Osama Bin Laden. Esto se convirtió en lo que los neoconservadores estadounidenses llamaron el nuevo Pearl Harbor.
fue su excusa para ir a invadir esos países musulmanes, derrocarlos, deshacerse de ellos. Y de hecho lo han hecho, porque no hay un Estado funcional en Libia, Irak o Siria. Hace apenas unos días, uno de los ministros israelíes describió cómo gran parte del territorio sirio ya formaba parte de Israel. Y dijeron que toda Palestina es ahora Israel. Palestina ya no existe. Somos nosotros. Es nuestro. Palestine no longer exists. It's us, it's ours. And they said that we now take Lebanon. Y dijeron que ahora llevamos el Líbano hasta el río. Así que se puede ver que tienen una agenda de apropiarse del territorio de los estados árabes, de los estados musulmanes. Y por supuesto, Irán es uno de ellos. Irán está especialmente en el punto de mira porque suministra a Hezbollah en el Líbano, que resiste los avances israelíes. Irán también suministra a los hutíes en Yemen. Así que se puede ver que, si Irán no está, no hay nadie que suministre a Hezbollah y el Líbano queda abierto para Israel. Y si no hay nadie que suministre a los hutíes, Yemen queda abierto. Israel ya ha afirmado que Arabia Saudí formará parte del Gran Israel. Pues bien, si estás tratando con un país que cree que nadie tiene derecho a existir en Oriente Medio salvo Israel, y recuerda, fue en febrero, hace apenas un par de meses, el ex primer ministro israelí Bennett vino a Estados Unidos para dirigirse a la conferencia anual de las organizaciones judías estadounidenses. Annual conference of American Jewish organizations. And he said, Turkey is the next Iran. Y él dijo, Turquía es el próximo Irán. Bueno, en ese momento esperaban que el ataque estadounidense-israelí eliminara a Irán, y no ha sido así. No tuvo éxito. Eso no significa que los israelíes se hayan rendido. Esta es la razón por la que cualquier negociación es inútil. Es casi una estupidez. No tiene sentido. Y por eso me indica que Pakistán no tiene la menor comprensión sobre el Gran Israel y tampoco el gobierno iraní. El gobierno iraní no parece ser consciente de algo que se ha difundido ampliamente. El editor de Commentary, el proyecto para el nuevo siglo americano, el general Wesley Clark en televisión, los primeros ministros israelíes mostrando un mapa del Gran Israel. No está oculto. No es una conspiración secreta. Está a la vista de todos. A secret conspiracy is wide open. And no one ever takes. Y nadie le presta nunca atención, como si no existiera. Pero esa es la razón por la que no puede haber negociaciones. Y me resulta un poco desconcertante que los iraníes ni siquiera sean conscientes de lo que les espera en Turquía. Ahora bien, sí, en Turquía, Arabia Saudí, todos están alineados. Todos forman parte de 7 países en 5 años. Y sin embargo, nunca se han unido. Nunca han dicho nada. Nunca le han preguntado a Israel, bueno, ¿por qué crees que Turquía, Irán, Arabia Saudí, Irak, Libia, Siria y Líbano te pertenecen? ¿Cómo puedes pensar eso? Estamos aquí. Llevamos aquí mucho tiempo. ¿Qué quieres decir con eso de Gran Israel? Nunca han hecho esa pregunta. Así que supongo que simplemente no se dan cuenta de lo que les espera. O de nuevo, es un triunfo de la esperanza sobre los hechos. Sí. Facts. Yeah. Paul, esta idea de un bloqueo naval por parte de Donald Trump provino de un artículo en la página web Just the News. Y esto es lo que Donald Trump compartió el mismo día en que J.D. Vance estaba negociando con los iraníes. Aquí está el artículo. Creo que lo encontró ese mismo día de la negociación. Por eso, de algún modo, se le ocurrió esta idea. El artículo se titula La carta de Trump que el presidente tiene si Irán no cede, un bloqueo naval. Está escrito por John Solomon y habla de cómo un bloqueo naval podría ayudar a Donald Trump. Y teniendo eso en cuenta, Paul J.D. Vance decidió marcharse de Islamabad justo después del primer día de negociaciones, el sábado, a pesar de que habían acordado continuar el domingo. De repente dijo, voy a volver a Washington. Así que la pregunta es, ¿por qué fue eso? ¿Cuál era la prisa? Y si estaba dispuesto a negociar con los iraníes, porque esta idea de un bloqueo stentanaba semenyo. Nima, la idea de un bloqueo naval es una tontería. La razón por la que Vance regresó fue que cuando los estadounidenses presentaron los términos a Irán, Irán no los aceptó.
así que no hubo una negociación basada en los 10 puntos iraníes. Los estadounidenses dijeron, aquí esto es lo que tenéis que hacer. The Americans said, here, this is what you have to do. But they said, today I talked with Professor Morandi. Pero dijeron, bueno, hoy hablé con el profesor Morandi. Estaba en Islamabad con el equipo iraní. Lo que dijo fue que habían alcanzado una especie de acuerdos iniciales, ya sabes, sobre el marco de lo que ocurriría. Todo se basaba en el plan de posición iraní. Lo que los estadounidenses pedían, ante todo, esto es de lo que hablaban los iraníes. El primer punto era que Estados Unidos quería que no enriquecieran uranio en suelo iraní. Ese es uno de los principales puntos de desacuerdo entre ambas partes. Nada de enriquecimiento durante 20 años. Eso formaba parte de la primera línea. Y luego estaba el estrecho de Hormuz. Los estadounidenses querían participar, compartir los beneficios del estrecho de Hormuz. Irán respondió diciendo, esto no es el Golfo de México, aquí no vais a obtener nada. Esos fueron los principales desacuerdos entre las dos partes, según supimos hoy por el profesor Morandi. As we've learned from Professor Morandi today. It sounds to me like somebody making an excuse. A mí me suena a alguien poniendo una excusa y sin querer culpar a los estadounidenses. Así que ese relato, para mí, no tiene ninguna credibilidad. No me creo ni una palabra. Ahora estás insinuando que cuando Trump dijo que iba a bloquear el estrecho, Vance simplemente decidió volver a casa porque el estrecho iba a ser bloqueado. No. Dije que quizá esté relacionado con lo que Donald Trump publicó ese mismo día. Quizá. No lo sé. ¿Cómo va a bloquear Trump el estrecho? Poetris, a Rasenblock Kristal. Yeah, well, he says lots of things. He says even that he's Sí, bueno, dice muchas cosas. Incluso dice que es Jesús. Pero si los barcos estadounidenses se acercan lo suficiente al estrecho para bloquearlo, serán destruidos a menos que Irán se rinda. Ya sabemos que la Marina estadounidense está estacionada muy lejos, esperando mantenerse fuera del alcance de los misiles balísticos hipersónicos iraníes. Entonces, ¿cómo va a bloquear el estrecho? Irán tiene todos esos misiles, todas esas defensas costeras, así que si la Marina estadounidense va a bloquearlo, tendrá que hacerlo a un par de miles de kilómetros de distancia. No lo entiendo. Trump dijo antes que iba a escoltar barcos por allí, pero no puede hacerlo. Ya ha dicho antes todas las cosas que iba a hacer, pero la Marina tiene que mantenerse a distancia. La fotografía de los dos destructores estadounidenses pasando por allí, eso fue el día 11, cuando Irán abrió el estrecho manteniendo las distancias, de acuerdo con el pacto sobre las negociaciones. Parte del acuerdo para celebrar conversaciones el sábado pasado, que fue el día 11, creo, sí, era que Irán abriría el estrecho. Pero cuando las negociaciones fracasaron, lo cerraron. Y ahora no hay ningún destructor estadounidense pasando por allí. Así que no entiendo de qué habla Trump. Va a bloquear el estrecho. No entiendo por qué Rusia, por qué el Kremlin cree eso. Ya sabes, el Kremlin ha dicho, va a bloquear el estrecho. La gente no podrá conseguir el petróleo y el precio subirá. Pero ya sabes, el plan original de Trump era desbloquear el estrecho. Y ahora su plan es bloquearlo. Simplemente increíble. Ahora déjame preguntarte esto. ¿En qué perjudica a Irán si se bloquea el estrecho? No necesitan los ingresos del petróleo para financiar la guerra. Tienen suficientes misiles. Pueden fabricar lo que necesiten. No tienen que disponer de divisas para comprarlo en el extranjero, ya que no se les permitiría hacerlo debido a las sanciones. Así que por lo que yo veo, Irán no necesita esos ingresos, al menos no para continuar la guerra. Entonces, ¿qué más da? Pero Trump no puede bloquearlo. A menos que nuestros buques de la Armada sean inmunes a los misiles balísticos hipersónicos, y no lo son, si lo fueran, ya estarían allí, no a 2.000 kilómetros de distancia. Así que eso de bloquear el estrecho, tonterías. Simplemente tonterías. Y sabes, estuve en Washington 25 años. I was in Washington 25 years. Negotiations
Las negociaciones, las personas que las llevan a cabo, quieren que duren para siempre y se enfadan si se interrumpen. Los incentivos que tienen los negociadores son bastante diferentes de los del gobierno que los envió allí. Así que ya sabes, lo que haya dicho ese profesor iraní no tiene mucho sentido. El ejemplo, la respuesta dada por la parte estadounidense fue que Irán no renunciaría a fabricar una bomba nuclear. Ahora bien, creo que la afirmación de que no renunciarán a fabricar una bomba se basa en el hecho de que defienden sus derechos, según el Tratado de No Proliferación, a enriquecer uranio. Creo que, hace tanto tiempo que no reviso todo eso. Puede que me equivoque, pero creo que los países que firmaron el Tratado de No Proliferación tienen permitido tener centrales nucleares y enriquecer uranio para isótopos médicos y otros usos legítimos. Simplemente no pueden enriquecerlo hasta el nivel que proporcionaría material para una bomba. Irán siempre ha estado de acuerdo con eso. Ya ha firmado el tratado. También teníamos un acuerdo con Irán que Estados Unidos rompió, en el cual Irán dijo, no vamos a fabricar una bomba. Así que ahora, de repente, la historia de la administración Trump es que van a fabricar una bomba y por tanto no aceptarían no hacerla. Así que vamos a bloquear la calle. Mira, los israelíes no van a permitir que haya paz. En cuanto se anunciaron las negociaciones, ¿qué pasó? Israel atacó el Líbano. Bombardearon Tiro, la ciudad bíblica. Creo que es una ciudad cristiana, está llena de cristianos. Y hubo algo así como 2,000 muertos y heridos. Por supuesto, no eran soldados, estaban bombardeando zonas residenciales, civiles, edificios de apartamentos, casas. Así que claramente, ¿qué hicieron los estadounidenses? Pues lo encubrieron y dijeron, eso no forma parte del alto el fuego, pero sí forma parte. Los iraníes dijeron que eso forma parte del alto el fuego. Well, it is part. The Iranians said that's part of the ceasefire. That's another reason the Iranians should not have gone to the... Esa es otra razón por la que los iraníes no deberían haber ido a las negociaciones, porque los israelíes ya habían roto el alto el fuego bombardeando Yemen. Formaba parte de los... Yemen, Líbano. No bombardear Líbano estaba entre los 10 puntos. Se suponía que debía haber un alto el fuego en todas partes. Y entonces Israel dice, no vamos a tener uno en Líbano. Y luego Trump y Banks dijeron, el acuerdo no cubre Líbano, pero sí lo cubre. Entonces, ¿por qué fue Irán? Esa es otra razón por la que no deberían haber ido. El acuerdo ya estaba roto antes de que llegaran y tuvieron que romper su propio compromiso solo para aceptar ir. Así que esas son 2 señales de debilidad que Irán mostró. Y entonces Trump simplemente dijo, ni hablar. Son débiles. Deles nuestras exigencias, y si no las aceptan, se acabó. Así que creo que eso fue lo que pasó. Los iraníes deberían haber dicho, negocia contigo mismo. Ni siquiera mantendrás el acuerdo el tiempo suficiente para tener una negociación. Sabes, hay tantos informes que dijo esto, que dijo aquello. No importa lo que digan. Lo único que importa es la agenda sionista del Gran Israel. Eso es lo único que importa. Si esa agenda es la del gobierno israelí, no puede haber paz en Oriente Medio, a menos que esa agenda se cumpla y todos los países sigan el camino de Libia, Irak y Siria, o Israel sea destruido. No hay otro resultado posible. Así que todo ese discurso sobre la negociación es absurdo, carece de sentido. ¿Vas a negociar con alguien cuyo propósito es destruirte? ¿Cómo se lleva a cabo esa negociación? Solo destruir una parte de nosotros. ¿Cómo negocias cuando alguien te dice, voy a matarte? ¿Qué pueden negociar siquiera? Si esa es la agenda, no hay nada que negociar. Luchas por tu vida. Y esa es la situación en la que se encuentra Irán. Si Estados Unidos e Israel ganan en Irán, entonces Turquía será la siguiente, tal como dijo el ex primer ministro israelí Bennett. Luego será Arabia Saudí. Y por supuesto, si Irán cae, Líbano caerá, Yemen caerá, porque Irán es la fuente de su capacidad de sentir resistencia. Es tan claro y evidente.
No entiendo ningún otro aspecto de la discusión. ¿Cuál es el sentido de todo esto? Ya sabes, ¿qué pasa con los rusos? ¿Por qué dijo el Kremlin, oh, si Trump bloquea el estrecho, bla, bla? ¿Por qué creen que puede bloquear el estrecho? Dímelo, ¿cómo puede bloquear el estrecho? Dime cómo. ¿Cómo puede la Marina de Estados Unidos bloquear el estrecho? ¿Cómo? How can the U.S. Navy blockade the strait? How?